Amados, bendiciones, qué gusto poderles saludar, hacerlo de una manera en el nombre del Señor Jesús, poderme dirigir a ustedes, poderles también dar la bienvenida a este tiempo de oración escritural a través de estos medios virtuales que Dios nos permite para que nosotros desde nuestro hogar, muchos desde su trabajo, algunos en un medio de transporte, en fin, o sea, lo hemos comprobado, hemos visto personas que se van desplazando, bien sea para su trabajo o que van de regreso de su trabajo a sus hogares y se conectan. Así de que a ustedes mil gracias por estar ahí también haciendo parte de esta oración escritural. Hoy vamos a tomar nuestra oración del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas capítulo 7, y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Y para ello, Angélica Sánchez va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Angélica. Amén, mi pastor. Buenos días para todos. Leo Lucas 7 en la traducción al lenguaje actual. Un capitán romano. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron el mensaje. Además, le rogaron: por favor, haz lo que pide este capitán romano, merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos, y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene a mis sirvientes que se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados ve, me obedece y va. Si le digo a otro ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Amén. Muy bien, qué bendición. Angélica, muchas gracias. Me hace muy amable. Dios la bendiga. Amén, mi pastor. Muy bien, qué bendición esta lectura, este pasaje. Es una historia fascinante, porque es de esas historias que definitivamente sacan de contexto la monotonía, lo normal, lo tradicional. Y Jesús aquí también demostrando su humildad, demostrando su sencillez, que Él se preocupa por su pueblo y estaba dispuesto a alterar un orden establecido en la ley, que no era permitido que una persona o un maestro de la ley entrara en la casa de un gentil. Y aquí Jesús iba a romper ese paradigma que estaba ya estipulado desde muchos siglos atrás, pero no se dieron las cosas. No sabemos cómo hubiera acontecido, cómo hubiera terminado este pasaje, qué nueva enseñanza hubiéramos sacado de ahí, o Jesús lo hubiera dado al mundo al haber entrado en esta casa. Pero Jesús no entró a esa casa, ¿sí? Ya que el relato bíblico menciona que no, estaba cerca de la casa, estaba por llegar, pero el centurión romano le manda unos mensajeros para decirle: Señor, no te molestes en entrar. Vamos a ver unos detalles más que son muy importantes y espero que usted tenga un papel y lápiz para que pueda tomar apuntes. Lo primero que dice es que Jesús, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum.
O sea, Jesús estaba muy cerca de Capernaum y acordémonos que Capernaum era el lugar o fue el lugar donde Jesús permaneció el mayor tiempo de su ministerio. Probablemente él vivió en la casa del apóstol Pedro. Allí también vivía Andrés y Juan. Bueno, Andrés era hermano de Pedro, vivía Juan y Jacobo, que eran los otros pescadores muy cercanos a ellos. Y Jesús tenía su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Él siempre salía, hacía sus actividades, sanaba, resucitaba, en fin, y volvía a Capernaum. Y en ese transcurso del tiempo, pues ya la gente estaba acostumbrada a ir a Capernaum. Capernaum se volvió famosa por la presencia del Señor Jesús. Dice que después de haber enseñado, porque si algo le fascinaba al Señor Jesús era enseñar. Él como buen maestro, como buen pedagogo, se hacía entender y las gentes lo seguían, andaban tras de él por lo mucho que él sabía y por lo que hacía. Dice el versículo 2, y el siervo de un centurión, o como leyó Angélica en la versión del lenguaje actual, ¿sí? Un capitán romano, una persona con mucha autoridad, un hombre que pues se dio a querer de la gente. Ellos eran odiados. Los judíos odiaban a los romanos y los romanos a los judíos. Acordémonos que ellos eran quienes estaban ahí, tenían sitiada la ciudad, tenían soldados por todos lados y pues no eran de muy agradables porque ellos prácticamente entraron a tomar dominio sobre Israel. Israel no era una nación, en ese entonces no era una nación, era un pueblo que estaba bajo pacto, bajo un pacto davídico, bajo un pacto abrahámico, bajo un pacto de una promesa de parte de Dios, pero ellos como Estado no figuraban, no tenían un rey, ellos no tenían gobernantes. Los gobernantes de entonces era el pueblo romano, con el César, con Herodes, con Poncio. Se da cuenta, todos los que gobernaban eran personas de ese imperio romano de la época. Entonces, este centurión dice que quería mucho a aquel criado, aquel siervo, y lo amaba mucho porque y enfermó este criado al punto de casi morir. Pero lo particular de esta enseñanza es que un centurión romano termine amando prácticamente al extremo de no querer que se muera un criado suyo. O sea, este hombre era diferente. Este hombre definitivamente adoptó el Dios de Israel. O sea, amó al Dios de Israel. Los judíos nunca amaron a los dioses de Roma, pero hubo muchos romanos, porque este no es el único centurión con el cual el Señor Jesús tuvo que ver. Hubo muchos más, y no solamente el Señor Jesús, sino después los discípulos, el apóstol Pablo también. Ellos tuvieron interrelación con algunos de estos centuriones, que algunos fueron muy particulares y prácticamente dejaron en limpio muchas actitudes de ellos, porque fueron personas muy amables. Y no era normal que un centurión, no era normal que alguien que tuviera criados los llegara a amar para que continuaran viviendo. No sabemos si acudió a otras personas o de pronto a unos medicamentos o no sabemos exactamente qué tanto más hizo por este criado. Pero lo que cuenta la historia es que mandó personas, ¿sí? Mandó personas, dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué decía la ley? La ley decía, si un criado ya no es útil, la famosa patria potestad que le daba Roma a los jefes de hogar, se la daba también
a los capitanes de ellos, a los mandamases, a los capataces, a los terratenientes. O sea, si un criado ya no es útil, puede hacer dos cosas. La primera, echarlo a la calle para que muera de hambre, para que muera de frío, para que algo le pase. O la segunda, lo pueden matar y enterrarlo. No más, nadie le va a pedir cuenta por ese criado, porque un esclavo no tenía derechos. Un esclavo no tenía voluntad. Un esclavo no podía exigir. Pero aquí vemos que fue el centurión quien abogó por su siervo. Tal vez tenía más siervos, que ahí es donde nace la ley, porque esclavos nunca van a faltar. Entonces ellos lo podían reemplazar por otro rápido. No había ningún problema. Pero aquí, ¿qué movió al centurión a que buscara a Jesús para que sanara a su siervo? El amor. Porque ahí dice bien claro, es que lo amaba. Amaba. Le sentía aprecio, le sentía afecto. O sea, este hombre, aunque era un centurión romano y trabajaba para Roma, ¿sí? Se llenó de amor, o sea, se volvió muy humano. Y eso es lo que debemos nosotros aprenderle a este hombre. No tenía ninguna obligación con el criado, pero sin embargo el amor lo movió a hacer algo por él. Y acudió a la persona correcta, a Jesús, porque él oyó hablar de Jesús. Inmediatamente le manda a unos ancianos, personas de confianza. Le dice a unas personas, vayan donde Jesús y ruéguenle que venga y sane a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Qué tremenda noticia, qué mensaje. O sea, los mensajeros no solamente llevaron el mensaje de decirle, Señor, por favor, ven y sana al siervo, al criado de un centurión, sino que le añadieron y le dijeron, es digno que le hagas esto, es digno que le concedas esto. Por dos razones. Primero, porque ama a nuestra nación, y segunda, porque nos ha edificado una sinagoga. Oiga, amados, mire que definitivamente hay personas que se vuelven muy especiales, que rompen los paradigmas, que son capaces de hacer cosas aún en contra de su voluntad y aún en contra de las leyes. Y este hombre lo hizo. Amaba a Israel. No sabemos a qué se referían exactamente, pero si dice que amaba a Israel es porque no quería hacerle daño a Israel. Él era un hombre romano, pero entendió que definitivamente la tierra es para todos, que el mundo es para todos y que todos tenemos cosas en común que necesitamos. Este hombre entendió todo eso. Y adicional, les manda a construir una sinagoga. Oiga, este hombre definitivamente merece un premio Nobel. Merece estar en los Guinness Records. ¿Por qué? Porque definitivamente hizo cosas inusuales. La fe, el amor, mira hasta dónde lleva la persona. La humildad de este hombre. Porque ellos hablaron a nombre de él con Jesús y le dijeron, Señor, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y porque nos edificó una sinagoga. Y eso mueve a Jesús. Eso mueve a Jesús. Porque en el versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos. ¿Se da cuenta? La fe. Quien quiera que tenga fe, atrae a Jesús, llama a Jesús. Aquí este hombre no vemos que él entrara a la sinagoga. Él construyó una sinagoga, pero él no se hizo partícipe. Él no quería ser circuncidado como todos los judíos que entraban a las sinagogas. Él llegó hasta un límite. Dijo, hasta aquí yo amo a Dios. Porque amaba a Israel. Y hay una promesa en el libro de Isaías, capítulo 65 y 66, que todo el que
ame a Israel, mamará de los pechos de Israel, comerá de todo lo que hay en Israel. Será un bendito. Y aquí este hombre gentil estaba cumpliendo esa palabra, tal vez sin saberlo, él desconocía la ley, pero es que hay una ley innata en el corazón, hay una ley grabada en el corazón, una conciencia. Mire que no estamos obligados, mire que no estamos obligados nosotros a quedarnos donde estamos, podemos movernos. Cuando está la ley del amor, se supera todo. Cuando está la ley de la fe, mire, se arriesga todo. Cuando está la ley de la humildad, las personas son capaces de romper los esquemas y hacer cosas nobles. Dice que Jesús fue con ellos. Estoy en el versículo 6. Dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí este centurión estaba arriesgando su propia vida al decirle al Señor Jesús, Señor, porque solamente si los judíos de la época estaban obligados a decirle Señor o Kyrios al César, y si alguno no lo hacía, so pena de muerte, lo estaba haciendo. Se estaba negando, era negligente, no respetaba la ley. Y aquí este centurión romano, que es el equivalente a un capitán, vemos nosotros que le dice a Jesús, Señor, Señor, pero le mandó un mensaje, porque él no desconocía ciertas cosas de la ley. Y él lo que menos quería hacerle era daño a un maestro de la ley. Y como la ley decía que no, que era cosa abominable que un maestro, que un líder religioso, que un sumo sacerdote entrara a la casa de un gentil. Prácticamente el centurión salió a la defensa de Jesús para que él no se contaminara, porque esa era la creencia. Por eso es lo que les decía al principio en la introducción. Ojalá el centurión hubiera permitido que Jesús llegara. Oh, eso hubiera sido extraordinario. Ojalá Jesús hubiera entrado a esa casa. No, definitivamente ahí sí la ley se convulsiona. Todo se hubiera convulsionado porque Jesús no lo había hecho. Iba a entrar a la casa de un gentil, un maestro de la ley, un hombre prominente. Por eso cuando el centurión lo manda a llamar, él sabía a quién estaba mandando llamar. Que no era uno más, sino que era el autor de la vida, el que tenía el poder para sanar. O sea, era algo sorprendente lo que estaba sucediendo ahí. Así puede que el centurión le dice, no, yo no le voy a hacer ese daño a él. La ley de ellos dice que no es permitido que un maestro entre a la casa de un gentil, por eso yo no lo voy a hacer. Y le mandó otros emisarios y les dice a ellos, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo el centurión romano? ¿Qué mandó a decir con los últimos mensajeros? Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero ¿qué dijeron los primeros mensajeros? Según el versículo número 4, ellos le rogaban a Jesús, Señor, vaya a la casa de él, pues es digno de que le concedas esto. Mire, él se hizo digno ante la gente, pero en lo personal se sentía indigno. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y ahí donde vemos la humildad de este hombre, donde vemos que era una persona que no desconocía los principios de autoridad, de legalidad. Era un hombre que definitivamente partió la historia de muchos en dos, porque le estaba hablando directamente al Señor Jesús. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo.
y le da una razón. La razón era que lo que dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por esa razón es que el centurión le dice, Señor, yo no creí que tú fueras a venir. Yo creo que el centurión romano dijo, voy a ver por si de pronto. Pero cuando estos primeros mensajeros le dicen, es digno de que le hagas esto, por cuanto ama a Israel, por cuanto ha construido una sinagoga, Jesús no puso ningún obstáculo, no preguntó más, sino se empezó a andar hacia la casa del centurión. Pero cuando dice la palabra que cuando ya estaba cerca, le manda a otros mensajeros, no, por favor, no entres bajo mi techo, yo no fui a ti. El deber hubiera sido que yo mismo te lo hubiera pedido. Por cuanto yo no lo hice, Señor, por favor, solamente di la palabra, porque es lo que sigue diciendo en el versículo 7, porque no vine a ti, pero di tu palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces vemos que este hombre sigue asombrando, porque hay personas que no se quedan con la primera escena, sino que siguen marcando otras escenas, o sea, siguen haciendo cosas extraordinarias. Este centurión estaba asombrando también al Señor Jesús. Si eso hacía con el gran maestro, ¿qué no estaba haciendo o qué no haría con los demás? ¿Por qué hablaban también de él? ¿Por qué le rogaban y le decían, Señor, es justo que lo ayudes? Y él no pedía para él estaba pidiendo para un criado, para alguien que prácticamente era insignificante. Pero este hombre sabía lo que era el amor. Por eso Jesús no dudó en ir a la casa de él, porque Jesús entra donde hay amor. Jesús entra donde hay fe. Jesús entra donde hay humildad. Estas tres cosas las tenía este centurión romano: amor, fe y humildad. Por favor, anote eso usted. Anótelo ahí en su agenda. Ojalá anótelo también en su corazón. Tres cosas que hacen que Jesús se mueva a favor de una persona: el amor por su criado, la fe para creer que Jesús pudiera hacer el milagro, y la humildad cuando no se siente digno de que Jesús entre bajo ese techo. Pero luego dice, Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, ese argumento que le presentó el centurión romano al Señor Jesús, ¿sí? Dejó a Jesús definitivamente maravillado, maravillado. Y yo quiero decirles que a Dios lo asombran dos cosas. A Dios lo maravillan dos cosas. La primera, la fe de alguien, de cualquiera, la fe de cualquier persona maravilla a Jesús. Porque ahí dice en el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. Yo creo que Jesús en ese momento discernió y entendió y dijo, con razón lo aman. Con razón aman a este hombre. Con razón lo quieren tanto. Con razón querían que yo viniera donde él. Si es que este hombre es extraordinario, este hombre es sensacional. Este hombre entre más habla, más sabiduría demuestra. Entre más hace, más humildad demuestra. Y Jesús se maravilló y al maravillarse, dice el versículo 9, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús estaba súper maravillado. Jesús estaba contento. Jesús estaba feliz, dichoso por lo que estaban oyendo sus oídos. Porque recibió un mensaje de un hombre
definitivamente muy sabio en su momento. Y como les decía que hay dos cosas que maravillan a Dios. La primera es esta, la fe de cualquier ser humano donde quiera que se encuentre. Y la segunda, la incredulidad. Quiero que por favor observe lo que dice el libro de Marcos, capítulo 6, el versículo 6 también. Si hay algo que asombra, que maravilla a Jesús y a Dios, es la fe de cualquier persona en el mundo, pero también la incredulidad, que es todo lo contrario. ¿Sí? Dice Marcos 6:6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿En dónde Jesús fue que encontró incredulidad? En Nazaret, en su tierra natal, donde más se debía de tener fe en él, donde más se debía creer en él, fue donde menos. Dice que allí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Se da cuenta, mis amados? ¿Dónde es donde no pasa nada? Donde no se cree, donde no hay fe, donde no hay amor, donde no hay humildad. Pero donde hay estos tres ingredientes que tenía el centurión romano, pasan cosas asombrosas. No sé si usted pueda colocar una manito, no sé si usted pueda escribir en el chat y decir, ahora entiendo por qué en mi casa a veces no pasan cosas. Porque me falta tener amor, porque me falta tener una fe, porque me falta tener humildad. Tres ingredientes súper necesarios, indispensables para que pasen cosas. Por eso Jesús se maravilla. Jesús dice, no, estoy asombrado, porque ni siquiera en Israel, mire que no había nación de Israel, había un pueblo que estaba bajo un pacto, pero Jesús, que es el dador de la vida, Jesús que estaba ahí, nunca dejó de reconocer a Israel como Estado. Jesús lo dijo ahí, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque ni siquiera ya se apellidaban de Israel, ya no se mencionaban, había un Estado ahí, un Estado romano oprimiendo al pueblo. Pero se da cuenta que no todos, a veces nosotros somos dados a generalizar, somos muy dados a decir todos, y mire que no, hubo varios romanos, varios centuriones romanos que marcaron la diferencia, hicieron cosas contrarias aún a sus propias normas, porque se apegaron al Dios de Israel. Y en el versículo 10 dice lo siguiente, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es grande. Estamos con un Dios grande, estamos con un Dios todopoderoso. Estamos con un Dios que es capaz de hacer cosas con su palabra. El centurión le dijo, Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. Tú no tienes necesidad de moverte. Desde donde estás, haces maravillas con la palabra. Porque no es una palabra cualquiera, es la palabra. Por eso la tierra tiembla cuando oye la voz de Dios. El mar se embravece. El mar también levanta sus olas cuando oye la voz de Dios. Los montes se derriten a su presencia. Y a veces nosotros no temblamos. A veces nosotros hablamos con Dios como hablar con cualquiera. Y aquí vemos a este hombre que se está identificando con nosotros, que nos dice la forma de cómo obtener lo mejor de Dios, llamar su atención, que Él venga a nuestra casa y que así como Él se sintió indigno, creo que aquí todos somos indignos de Él, pero Él nos hizo dignos en Cristo Jesús. Él nos hizo dignos. Por eso hoy le invito a que usted con humildad incline su rostro, si puede hacerlo ahí donde está. Si su actividad que esté haciendo no se lo impide, incline su rostro y le diga hoy al Señor,
Señor, definitivamente, yo necesito crecer en mi amor propio y en mi amor por los demás, por las personas que me rodean, a los que yo siento insignificante. Este centurión le dio valor a su criado y ese valor se ganó el amor de Jesús. El amor de Jesús. Un criado, una persona que no valía. Según el Imperio Romano no valía. Según la ley podía ser desechado. Pero a él le pasó lo mismo que a Naamán el sirio. Estaba rodeado de criados, pero criados diferentes. Criados que se atrevieron a decirle en dónde estaba la solución. Ve donde el profeta y él te sana. Eso le dijo la niña criada. Definitivamente hay personas que ayudan a cambiar a los grandes. Y estos criados también, por su buen comportamiento, hicieron que saliera a flote el amor de este hombre que era rudo, que era tosco, porque todo militar tiene esa etiqueta, que son toscos, que son personas casi sin sentimientos, que son personas que necesitan ser tocadas, ser valoradas, ser cambiadas, ser transformadas. Pero aquí estamos viendo a un hombre que definitivamente vio en los criados judíos personas que amaban a Dios. Los veía orando, los veía ayunando, los veía y yendo a la sinagoga. Y yo creo que si él les construyó la sinagoga, también les permitía ir a la sinagoga. No eran criados sin derechos. Él les devolvió derechos. Este centurión romano, a costa de su propia vida, les devolvió derechos a los criados. Les dijo, vayan, adoren a su Dios. Y yo creo que así como hacemos muchos de nosotros, oren por mí también. Oren por mí también. Y yo creo que esas oraciones llegaron al cielo. Las oraciones de los criados. Señor, bendice a este centurión. No le conocemos su nombre, pero sabemos nosotros que este hombre fue muy amado por los judíos también, que estaban ahí, que estaban con él. Ahí vemos nosotros cómo este hombre, también dice la palabra, en otra versión que escribió Mateo, dice que vino a él un centurión romano rogándole, ¿sí? ¿Para qué? Para que sanara a su criado. Pero lo cierto es que definitivamente el Señor Jesús atendió a la voz, atendió al llamado. Y Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás. Ahí donde usted está, el Señor lo está escuchando. Directamente el Dios de los cielos, el creador del universo, lo está escuchando. Por eso háblele con toda confianza, pero háblele con humildad, háblele con amor, háblele con fe, diciéndole al Dios de la gloria, Señor, yo también tengo una necesidad en mi casa. Yo también tengo una necesidad en mi familia. Quizá quien está enfermo en su casa no es un criado, tal vez es su esposo, tal vez es su esposa, tal vez son sus hijos o quizás sus padres, no lo sé, pero hay alguien que usted ama mucho. Hoy debe rogar por esa persona. ¿A quien usted ama tanto que desearía verlo libre? A ese joven que usted ama tanto, pero está hoy en las drogas, está hoy en el alcohol, está hoy en la delincuencia, está hoy en la rebeldía, está hoy en el lugar equivocado. Este centurión amaba a su criado, lo amaba sinceramente. No quería que se sanara para que siguiera haciendo sus oficios. No. Lo amaba más allá de sus oficios, porque lo que ese criado hacía lo podía haber hecho otro. Otro lo podía hacer. Se podía reemplazar rápido. Pero el criado, el centurión, buscó el camino más largo. Buscó el camino más largo, el más difícil, hacer que Jesús viniera a su casa. Pero lo logró, lo logró.
lo logró. El amor mueve a Dios. La fe mueve a Dios. La humildad mueve a Dios. Y hoy está pasando algo en su casa, hoy está pasando algo en su vida, hoy fue algo fuera de lo común, porque cuando usted hace cosas extraordinarias, Dios hace cosas extraordinarias a su favor. Dios también se mueve, así como usted se movió y se ha movido por la obra del Señor. Dios le está bendiciendo su hogar, está bendiciendo su familia. Empiece a orar por ellos, empiece a rogar por las personas que usted ama. Tal vez los vio insignificantes, tal vez los vio que no servían, pero el amor hace que las personas cobren valor. El amor hace que nosotros pasemos tiempo de rodillas delante de un Dios grande, de un Dios que oye las súplicas de su pueblo, por las personas que amamos, por las personas que queremos. Hoy vamos, dígale al Señor, dígale Dios, voy a crecer en amor por los míos. Voy a crecer en amor por los míos. Y mire dónde estaba el criado, en la casa de aquel centurión. O sea, no habla de que estuviera en un rancho, no habla de que estuviera en un establo allá durmiendo con los animales, no, habla de que lo tenía en la casa. O sea, el amor de este hombre, este centurión es extraordinario. Lo tenía quizás en una habitación, lo que tenía tal vez en una cama, porque un esclavo no era digno de una cama. Un esclavo no era digno ni merecedor de una mesa, no podía comer en platos. Ellos comían en vasijas de barro, en cualquier cosa menos algo digno. Yo creo que hoy debemos aprender de este centurión. Debemos aprender su humildad. Debemos aprender su amor por los demás. Y ese amor hizo que Jesús lo mirara. Y Jesús habló de él. Casi todos nosotros hablamos de Jesús, pero que Jesús hable de nosotros, eso es maravilloso. Jesús resultó hablando de él. Jesús terminó hablando de él y habló bien y le concedió lo que le pidió, porque el criado terminó sano. El criado terminó sano. Yo me imagino la alegría de los mensajeros también. Yo me imagino la alegría del mismo centurión. Yo me imagino la alegría del Señor Jesús. Todo el mundo terminó feliz. Todo el mundo terminó contento. Todo el mundo terminó satisfecho de ver cómo el Señor le respondió. El Señor responde y hoy le va a responder a usted, mi amado. Hoy le va a responder a usted. Él va a llegar allí a su casa. Él va camino a su casa. Él va camino a hacer ese gran milagro. Y usted lo va a ver con sus propios ojos. Va a ver cómo se levanta esa persona. Porque para Dios todos somos enfermos. Todos los que tenemos pecados en el corazón, en el alma, somos enfermos. Enfermos con un cáncer llamado pecado en todas sus formas. Pero hoy el Señor, si usted y yo abogamos por ellos, el Señor los sana. El Señor los sana. El Señor los sana. Mire que este centurión se valió de mensajeros, de personas como él, de personas que lo amaban también a él, porque el amor es recíproco. Cuando usted da amor, recibe amor. Ellos debían odiarse los unos a los otros, pero escogieron la parte legal, escogieron el amor, lo que tenemos en común. Ellos debían odiarse, pero prefirieron hacer las paces. ¿Se da cuenta lo que se puede hacer en conjunto? ¿Se da cuenta lo que puede hacer el amor? Romper las barreras del odio, romper las barreras del resentimiento. Y ellos prefirieron amarse, como la mujer samaritana. Cuando Jesús llegó a hablar a la samaritana, ella puso la barrera, ella dijo, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, pero Jesús rompió la barrera. Jesús la rompió. Aquí el centurión fue el que dio la iniciativa. Él dijo, yo amo a mis criados. Y le obedecían con amor y hablaban bien de él. Aunque él no se sentía digno, Jesús lo hizo digno. Sus hechos lo hicieron digno. Sus obras lo hicieron digno. Qué bueno es mostrar obras. Qué bueno es mostrar
por fe lo que estamos haciendo. Si quiere, dígaselo al Señor: Señor, no seré una persona de palabra nomás, seré una persona de hechos. Voy a caminar la milla adicional, Señor. Voy a hacer un poco más por los míos, Señor. Voy a amarlos. Voy a amarlos al extremo de llamar a Jesús para que los sane. Voy a amarlos. Eso es lo que hace una buena esposa por su esposo, amarlo hasta que sea salvo. Eso es lo que hace, en lugar de dejarlo, en lugar de abandonarlo en el licor, en lugar de abandonarlo en los brazos de otra mujer, en lugar de abandonarlo y dejarlo solo. Una buena mujer lucha por su esposo en oración, en fe, y atrae a Jesús para que Jesús lo sane. Un buen esposo hace igual. Un buen esposo que ama a su esposa no descansa hasta verla en los brazos de Jesús, a los pies de Jesús de Nazaret. No descansa hasta verla perdonada y escrito su nombre en el libro de la vida. Eso hace un buen esposo. Aboga delante de Jesús por su esposa. Eso hacen unos buenos padres. Se unen en oración por sus hijos, para que venga bendición sobre ellos, para que se mantengan alejados de las malas amistades, para que se mantengan alejados de los vicios y de los malos comportamientos. Eso hacen unos buenos padres, abogan delante de Jesús y le dicen: Señor, mis hijos, nuestros hijos, Señor, están pasando un mal momento. Eso hacen unos buenos padres, pero eso también harían unos buenos hijos. Si ven que sus padres no se comprenden, no se entienden, si ven que sus padres no prosperan, no salen adelante, unos buenos hijos interceden ante Jesús de Nazaret y le piden que venga donde están ellos para que los sane y les ayude. Unos buenos hijos que aman a sus padres lo darían todo, como hizo este centurión romano. Cuando mandó decirse Jesús, Señor, estaba atentando contra su propia vida. Si eso llega a oídos de César, del emperador, si eso llega a oídos de Herodes, si eso llega a oídos de Poncio Pilato, ellos lo hubieran podido mandar matar, porque le dijo Señor a otro que ellos no consideraban era Señor. Lo que es uno arriesgar la vida por otros, eso es amor. Lo que es uno creer, eso es fe. Lo que es uno sentirse indigno, eso es humildad. Hay estas tres características importantes que hoy nos deja como enseñanza este centurión de la historia. Este centurión que se atrevió a ser humilde, que se atrevió a creer y amar como nadie. Hubiera sido anónimo, hubiera pasado sin que nadie lo supiera por esta vida, pero hubo un acontecimiento, hubo algo que definitivamente él hizo que no harían otros, porque Jesús dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, ni siquiera los rabinos que leían la ley y la practicaban. Jesús nunca habló de ellos de fe. Jesús nunca habló de los eruditos. Jesús nunca habló de los que mucho oraban. Jesús habló de los que hacen. Jesús habla de los que hacen. Jesús habla de los que practican. Jesús habla de personas como usted. De personas como usted que se atreven a hacer cosas diferentes. Cosas diferentes. Yo les pido que por favor levanten sus manos. Levanten sus manos ahí donde se encuentran. Y con humildad le digan al Dios de los cielos: Señor, voy a trabajar en mi vida. Voy a trabajar para aumentar mi grado de fe. Voy a trabajar para aumentar mi grado de amor. Voy a trabajar para aumentar mi grado de humildad, Señor. Lo necesito, Señor, para que tú visites mi casa, para que tú visites a mi familia y la transformes y la sanes y la liberes de toda opresión. No me quiero acostumbrar a este estilo de vida. No me quiero quedar como estoy, Señor. Quiero cambiar, quiero mejorar desde todo punto de vista, Señor.
No me voy a quedar quieto, voy a avanzar y voy a avanzar en fe, voy a avanzar en la dirección correcta. Voy a avanzar, Señor, y voy a hacer que otros se sanen. Voy a hacer que otros, por mis ruegos, por mis oraciones, voy a hacer que otros terminen estando bien. Terminen estando bien. Yo me atrevo a creer que este centurión, de ahí en adelante lo amaron más. Lo amaron más. El mismo Señor Jesús lo amó. Los primeros mensajeros dijeron nuestro amo, porque él era el amo de todos ellos. Definitivamente, qué fe la que él tiene, qué fe tan extraordinaria. Él mismo se inmortalizó por lo que hizo. Lo que está pasando con usted, cuando usted se atreve a creer por cosas mayores y hacer cosas diferentes, eso marca la diferencia. Eso le marca la diferencia. Yo bendigo sus vidas. Les bendigo con toda bendición para que hoy se aumente el amor, la fe y la humildad. Para que hoy sus oraciones tengan respuesta del cielo. Para que hoy tengan una visitación gloriosa de parte de Dios. Y que hoy Dios hable a favor de sus vidas, de sus casas. Y que comiencen a suceder cosas extraordinarias, cosas fuera de lo común. Y les deseo lo mejor siempre. Les deseo lo mejor siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En este día quiero que por favor Miriam de Ramírez tenga la bondad, prende su micrófono, nos saluda. Y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. Bien pueda Miriam. Amén, amado pastor. Amén. Bueno, buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Bueno, amado pastor, esta es una tremenda palabra de reflexión que nos ayuda a entender un poco más lo que significa que Jesús entre en nuestra casa. Nosotros, como seres humanos, siempre pensamos que tenemos el derecho de que Jesús nos escuche. Pero hay condiciones. Y la condición, ya usted lo explicó ahorita, la condición que tenemos que tener fe, que tenemos que tener amor incondicional y humildad. Amén. Son 3 elementos que nosotros tenemos que hacer que crezca en nuestra vida todos los días. La humildad, la fe y el amor. Y el amor hacia los nuestros, los que tenemos alrededor, y el amor hacia los demás. Porque Dios es amor. Dios es amor. El principio de Dios es amor. Porque Dios es amor. Dios nos amó primero a nosotros. Nos demostró la cantidad de amor que Él tiene hacia nosotros. Y esta palabra de hoy, una palabra reflexiva, que nos invita a amar a los demás. Como dice ese centurión que amó a este esclavo, siervo, que no tenía ninguna clase de derecho. Fue una tremenda demostración. Por eso el impacto de Jesús. Jesús impacta por eso, porque ni siquiera lo está llamando para sanar a un familiar, para sanar a la esposa, para sanar a un amigo, sino para sanar a un siervo, que él te podía dejar ese siervo tirado en el camino, o podía sacarlo de su casa, o podía dejarlo de él, porque él lo compró. Y como era su propiedad, sencillamente podía, bueno, ni a un perro, porque un perro en la casa uno si se enferma, creo que llora más por el perro que por los muchachos, porque uno se apega a las mascotas. Sí, así, uno se apega a las mascotas y llora, bueno, y la lleva para el veterinario y la carga, y bueno, la gente dice, este está loco, anda atrás de ese perro, algo así, ¿no? Pero, y ahí fíjese usted que inclusive estaba considerado el esclavo y el siervo menor que un perro. Ni siquiera era una mujer peor que eso. Y entonces cuando llega el Señor y le pide para sanar a este esclavo, el Señor se turba, el Señor se impacta, porque ve la cantidad de amor que este hombre de poder, porque no era cualquier hombre, era un hombre de poder, que nosotros lo podemos comparar hoy día con un ministro, con un coronel, con un general, ¿sí? Es una persona que tiene mucho poder en ese momento.
y él se humilló y puso en juicio su carrera, puso en peligro su vida para poder sanar, para poder pedirle al Señor que viniese a su casa. Nosotros, como seres humanos acá, tenemos que dar todo para que el Señor venga a nuestra casa, que venga a nuestra casa por nuestros hijos, que venga a nuestra casa por nuestro esposo, que venga a nuestra casa por nuestra vida, a sanarnos. No solamente a sanarnos, también a salvarnos, que lo principal antes de sanarnos es salvarnos. Amén. Bueno, doy las gracias a ustedes, mi pastor, por el discernimiento, por la sabiduría que el Señor le da día tras día, por el tiempo que se toma para prepararse, el tiempo que se toma para escudriñar la palabra, para manifestarnos todos los días, cada día, este desayuno espiritual. Antes de yo tomarme el café, primero me desayuno espiritualmente. Amén. Bueno, Dios lo guarde, mi pastor. Amén, Miriam. Gracias por sus palabras y gracias también por añadirle más a esta enseñanza. Y qué buenos aportes, muy, muy importantes, excelentes. Gracias. Bendecimos su vida. Y bueno, a todos ustedes les bendigo más. Y con la ayuda del Señor, mañana 6 de la mañana, ingrese con alguien, invite a alguien que usted conozca, que se conecte a esta plataforma, porque si bendice su vida, la palabra, pues a ellos también les va a ser de grande provecho. Los quiero mucho. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Feliz día.